Hola, Bernal, ¿cómo estás? Todo bien, ¿no? ¿Tú? Bien, todo chido. Bueno, te quería tener una charla contigo porque pues ha habido muchos incendios forestales y muchas personas tenemos la inquietud de qué es el siguiente paso después de esto, ¿no? O sea, cómo se hacen las cosas, cómo no se hacen las cosas. Creo que muchas de las noticias que vemos en redes sociales es muy enfocada en cómo se hacen las cosas, pero no en cómo no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, también eso estaría muy interesante saberlo, ¿no? Porque muchas personas suben a las montañas con la idea de reforestar y muchas veces causan un daño mayúsculo a lo que realmente pudieron beneficiar, ¿no? Entonces, creo que por ahí me gustaría comenzar. ¿Qué cosas no se deben hacer en una reforestación? Okay. Pues más allá de qué no hacer y qué sí hacer, para no entrar así tan en detalle, siento que la pregunta podría irse más hacia cómo utilizar la energía disponible lo más eficiente posible, ¿no? Porque muchas veces gastamos una cantidad gigantesca de energía en términos de mano de obra, de maquinaria, de dinero, y el resultado no refleja lo que es posible, ¿no? Claro. Entonces, así como una de las principales cosas antes de empezar a plantar o a sembrar semillas es ver la situación actual del suelo, ¿no? Y entender que cuando vengan las lluvias, si no hacemos un acomodo de la materia orgánica, pues todo el suelo se va a deslavar y todo lo que plantes es muy posible que se va a morir. Claro. Entonces hay que entender que la planta depende del suelo. La planta es un reflejo del suelo y el suelo es un reflejo de las plantas que hay en él. Claro. Entonces, como no perder de vista la situación actual y cómo a través de entender en qué etapa sucesional está el lugar, puedes tener estrategias de traer especies y plantas que van a ayudar a que avance esa sucesión, ¿no? Muchas veces solamente llegamos a un suelo degradado y vas y metes un árbol, ¿no? Es como si vas y avientas a un niño a la calle y quieres que crezca solo. Es muy difícil. Claro. Puede que algunos sobrevivan, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces hay que entender las condiciones que hay en el suelo y hay que, con los recursos que hay en el mismo lugar, mejorar esas condiciones para que las plantas se puedan establecer. Claro. Por ejemplo, hablábamos de introducción, ¿no? O sea, decías introducir plantas. ¿Qué plantas sí se pueden introducir y cuáles no? Gran pregunta. Para mí, principalmente, plantas que sé que van a sobrevivir. Porque si no, estoy gastando recursos pues a lo tonto, y son recursos que además traen una huella de carbono atrás, ¿no? O sea, subir al cerro en coche o toda la energía que se necesitó para producir esta planta. Claro. Y más si es en una bolsa, ¿no? Claro. Todo el plástico, todo el suelo, todo el agua, todo lo que necesitó para que esta planta esté aquí hoy. Y voy yo y la subo nada más porque es lo único que tengo, que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Los viveros es la única especie que manejan es una, dos o tres. Claro. Entonces, entender bien en dónde está la situación actual, cómo sí puedo subir un encino, sí puedo subir un pino, sí puedo subir un fresno, sí puedo subir un aile, hablando como del ecosistema de valle, pero cómo puedo acompañar a esta planta con otras plantas, otros tipos de plantas, otras semillas, otras estacas, para que la acompañen en su crecimiento. Claro. Sí, hablábamos también de la reforestación de monocultivo, ¿no? Y aprovechamiento forestal. Uh-huh. En general, ¿qué es un aprovechamiento forestal? ¿Es bueno o malo? Digo, lo malo, sobre todo porque sí, tenemos el tema de Monte Alto, uh-huh, que el aprovechamiento forestal siempre se ha visto desde un tema económico, sí, y de sobreexplotación, sí, de un monocultivo, ¿no? Dentro sí, de esta área, ¿no? Pero realmente, ¿qué es un aprovechamiento forestal y si es positivo o negativo? realmente el aprovechamiento como tal puede ser o negativo o puede ser positivo, pero depende cómo manejes el bosque, ¿no? Si tú vas y siembras puros pinos y vas aclareando y vas cosechando la madera y dejas el suelo expuesto y no siembras otras plantas que vayan haciendo la sucesión y cubriendo el suelo, pues estás erosionando el monte, como es el caso de Monte Alto, ¿no? Y bueno, que hoy en día ni siquiera es un lugar aprovechable y aún así está en unas condiciones de degradación muy fuertes. Claro. Entonces, como entender esos paradigmas, que no necesariamente porque hay aprovechamiento tiene que ser malo.
la convivencia y el manejo humano dentro del bosque puede ser muy beneficioso porque nosotros somos especies que han evolucionado ahí. Claro. Y cuando empezamos a recordar nuestro rol dentro del ecosistema, pues podemos catalizar procesos muy rápidos. Claro. Por ejemplo, en la regeneración del bosque, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomendarías hacer pues estos incendios forestales, sobre todo en Monte Alto? Digo, también está el Cerro Cualtenco, que también tiene su fauna y también tiene su flor, o sea, tiene como todo su ecosistema independientemente a los bosques, a pesar de que son cercanos, ¿no? Sí. Pero tú, ¿qué recomendarías a la ciudadanía en general para poder llevar el siguiente paso, ¿no? En la restauración de suelo? Buenísimo. Yo lo que recomendaría es empezar a mapear las zonas más degradadas y empezar por las zonas más degradadas, ¿no? Siempre empezar de lo peor, porque es más difícil cometer errores en un lugar que está muy jodido a un ecosistema que está ya muy complejo, ¿no? Claro. Todo el rol que tenemos el ser humano y todos los demás animales y especies es ir de lo simple a lo complejo, ir de un pastizal a un bosque, ¿no? Ese es como el camino de la vida. Claro. Cuando llegas a un bosque ya desarrollado, es más fácil que cometas un error y, como tú decías al principio, perjudiques al ecosistema, Claro. porque es algo muy complejo que no entiendes, a que cuando llegas a un desierto y empiezas a traer una que otra semilla y vas avanzando. Claro. Entonces, primero mapear y encontrar las zonas más degradadas, empezar a buscar signos de erosión por agua, por vientos, por sol, y empezar a crear estrategias que normalmente es el acomodo de la misma materia orgánica que queda de residuo del incendio, todos los troncos, todo el ojal, todas las hojas, todo lo que haya de materia orgánica, acomodarlo en contra de la pendiente para que cuando caigan las lluvias se vaya reteniendo ahí el suelo. Claro. ¿No? Entonces primero acomodas todo en contra de la pendiente, ya una vez ubicados los lugares, y ya que acomodaste todo, entonces sí traes especies que sabes que se van a poder desarrollar en las condiciones que hay ahí. Claro. ¿No? Y por ejemplo, ya en el tema de reforestación, ¿qué perfil de personas se requieren para tú poder subir a hacer una reforestación correcta? Porque supongo que suena tonto, ¿no? Pensarías que cualquier persona puede subir, ¿no? Pero ¿tú cuáles crees que deberían ser los pilares que una persona deba tener para hacer una reforestación correcta? Ya, gran pregunta. La reforestación empieza desde la recolección de la semilla, ¿no? O sea, lo primero que necesitamos es tener semillas disponibles para poderlas poner a germinar o bien sembrarlas directo. Entonces, en esa etapa de recolección de semillas, que es una de las etapas más importantes y en donde más necesidad hay, porque nadie lo hace, o sea, hay muy poca disponibilidad de semilla biodiversa de la región. Hay bancos de germoplasma de gobierno, pero que tienen sus puntos de recolecta no en Valle de Bravo. Entonces, cualquier ciudadano, sea niños, niñas, jóvenes, adultos, ya personas más grandes, pueden salir e irse fijando en la calle, o sea, ir estando atento, porque semillas no a fuerza tienen que ser de monte, ¿no? También se puede, pero también en la calle, o sea, en las banquetas hay muchos árboles que hay mucha semilla, incluso en las ciudades. Claro. Entonces, empezar a hacer recolectas colectivas de semillas sería así un punto súper clave. Esto también me causa algo de... Esto que justamente comentas respecto a la recolección de semillas, ¿quiénes pueden hacer una recolección de semillas? Porque a mí me ha tocado ver que en bosques donde doy caminatas, etcétera, me encuentro a personas recolectando piñas que pues a final de cuentas terminan en la basura o terminan así, ¿no? O sea, claro. También creo que es muy puntual saber quiénes pueden recolectar, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Claro, gran pregunta. Pues siempre y cuando tengamos bien clara la intención de que para qué estoy recolectando esta semilla, para que sea un adorno de mi casa que al día siguiente voy y tiro, pues sí, por favor no toques nada, ¿no? Sobre todo en época navideña, ¿no? Que eso 100%. Pero en temas de voy caminando por la calle y veo, mira, este capulín tiene muchísimos capulines o tiene muchísimos nísperos o el fresno está llenísimo de semillas, es tan fácil como verlas. Lo principal es que estén en el punto correcto de maduración, ¿no? Que en las frutas pues es bastante obvio,
o sea, los capulines pues están rojos, ya no están verdes, los nísperos están amarillos, ya no están verdes, este tipo de cosas, y probando también se sabe mucho, que estén en su punto y que las guardemos correctamente, Claro. ¿no? Que no las humedezcamos, que no las sequemos, que las guardemos y las llevemos a algún punto de recolecta, que eso sería importante establecer, un punto de recolecta para poderlo repartir en viveros de la zona y reproducirlos, ¿no? Una parte de esas semillas, y otra parte de las semillas también es algo así que se hace muy poco pero que tiene una efectividad gigantesca, es ir directo al cerro, ya que acomodaste, sembrar directo de semilla. Claro. Entonces imagínate, hablabas de quién puede subir al monte, ¿no? Pocas, o sea, niños no tanto, y menos si tienen que ir cargando cajas, o cargando árboles, o cargando palas, o cargando mochilas. Pero imagínate si cada quien en una bolsita puede llevar 1000 semillas de fresno, que no pesa ni 1 kilo. Claro. Entonces, Y esparcir. Y eso abre muchísimo las posibilidades, una, de las personas que se pueden involucrar, y dos, el resultado que genera, porque la planta se desarrolla muchísimo mejor si nace en el mismo lugar en donde va a crecer. Claro. Y tres, económicamente es muchísimo más viable, ¿no? Claro. Porque por muy barato, ¿cuánto te cuesta producir esto? Claro. ¿No? Sí, por el Así, tiempo, los recursos. el tiempo, el plástico, el sustrato, el agua. Tiempo humano, ¿no? También. Tiempo humano, principalmente tiempo humano. En cambio, si recolectamos semillas y tenemos un buen banco de germoplasma, ¿no? Bien guardadas, bien identificadas, y subimos con bolsitas, vamos caminando, nos recorremos unas 15 hectáreas, 20 hectáreas, sembrando de volada, Claro. es casi gratis. Sí. O sea, es así increíble. Y ahora, por ejemplo, ya que vamos un poquito terminados, ¿tú qué le recomendarías a las personas en general en esta nueva etapa que nos tocó vivir? O sea, de tantos incendios forestales, ¿no? Sí. O sea, una recomendación, si tú lo estuvieras enfrente a una gran comunidad, ¿qué le dirías? Sí. Yo, y me lo recomiendo a mí mismo también todos los días, es poner atención en los árboles que hay a mi alrededor y empezar a volvernos a relacionar con ellos. Porque dependemos del bosque, dependemos del alimento de las plantas, de los animales. Nosotros no estamos hasta arriba, como a veces lo vemos. Nosotros dependemos de todo lo que hay, Claro. de todo lo que hay abajo. Si deja de haber bosques, ya fuimos. Entonces, reconocer las especies, agarrar la fruta que nos comemos, mínimo la fruta que nos comemos, y en vez de tirar la semilla, ponerla en tierra, sembrarla en el jardín, sembrarla en donde pueda. Claro. Empezar a hacer ardillas, empezar a hacer animales que tienen un propósito con la vida. Claro, servir, ¿no? a la naturaleza, como ella nos sirve a nosotros, ¿no? Tal cual. Exacto. Oye, estábamos hablando antes de iniciar la entrevista, la charla en general, que, por ejemplo, tú visualizabas un bosque de múltiples necesidades, ¿no? O sea, que un bosque no es de un monocultivo. Eso. Y que de hecho hay un aprovechamiento forestal, por así decirlo, a mucho menor corto plazo, ¿no? Exacto. A mí me gustaría que mencionaras un poquito respecto a la importancia de poder generar como un bosque completo, ¿no? Yo, de chavito te comentaba, mi papá me llevaba a Monte Alto y encontrábamos té de monte, hongos, pápalo, y veíamos a gente que conocía de algunas cosas medicinales y bajaban, ¿no? Y pues digo, a final de cuentas era un pueblo pequeño y como que la extracción no generaba un impacto tan grande, ¿no? Pero sí, ahora me doy cuenta que un bosque no solamente son árboles, sino que era todo un ecosistema que nos brindaba muchísimo a la sociedad. Un poquito sobre eso nos podrías explicar. 100%, y justo tiene mucho que ver con este vínculo de nuestros alimentos, ¿no? De nuestra medicina, porque hoy en día se nos hace fácil a algunas personas, voy y talo el bosque, porque si vendo ese pedazo de madera, cuesta más que lo que cuesta el bosque, porque yo no tengo ni idea que el bosque genera manantiales, que ahí hay medicina, que ahí hay comida. Entonces, empezar a renutrir este vínculo, ¿no? Y empezar a tener ecosistemas boscosos con comida adentro, Claro. comida para nosotros y comida para los demás animales,
siento que es así, empatar la actividad humana que más impacto genera, que es la agricultura, y la tala de bosques, se pueden juntar, unir y hacer agroecosistemas que nos den de comer, que nos den madera, porque lo malo no es tumbar los árboles, lo malo es no plantarlos. Claro. Porque si plantas 100 y vas tumbando uno a cada rato, porque necesitamos madera para hacer casas, el impacto que puedes tener puede ser más positivo que negativo. Claro. Esos le llaman disturbios, ¿no? Son disturbios que antes los generaban los mamíferos de porte grande, Claro. ¿no? Así animalotes que hoy en día ya casi no hay. Castores. Ajá. Entonces nosotros podemos jugar ese rol de disturbio y de regeneración acelerada de los ecosistemas. Claro. Y esto no es algo nuevo y no es algo que solamente esté sucediendo en Valle o que vaya a suceder. Es algo ancestral, ¿no? Hay sistemas así en México, prehispánicos, y así en todos los lugares del mundo. Aquí en México, así para mencionar poquitos, es el solar en las zonas de las penínsulas de Yucatán, el Coaxtlaquiloyan en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Todos estos son agroecosistemas que se denominan como un ecosistema muchas veces más diverso al ecosistema de referencia. Claro. O sea, más cantidad de especies diferentes, Sí. y además con alimento adentro. Entonces las personas que se vinculan con ello pues ven el valor real. Claro. Si aquí tenemos un bosque de puros pinos Claro. y el único valor es que no es que sea menos, ¿no? Pero ir a caminar o bla bla bla, pues es más fácil que tumben y que pues digas, ay sí, qué feo, pero pues no hago nada, ¿no? Claro. No, y además los beneficios ya a nivel, o sea, creo que también llega un punto en el que parecen idealismos, ¿no? O sea, de que parece imposible crear las cosas, pero ya están hechas, ¿no? O sea, ya podemos ver ejemplos donde ya lo han llevado a cabo. Entonces no es como que se quede en la mente, ¿no? Sino que esto que nosotros visualizamos sí realmente puede tomar un lugar físico en nuestro entorno, ¿no? Y es con voluntad, ¿no? Al final de cuentas sí se puede hacer. Depende 100% de nosotros. Nadie va a venir a traer el nuevo mundo. Este mundo es el único que hay y está jodido ahorita, pero lo podemos reverdecer. Y empieza así, como una semilla, como una fruta, y en vez de aventarla al bote de basura, la siembro y así irlo multiplicando, y entonces todo se llena de comida y... Claro, perfecto. Pues muchas gracias, hermanito. Gracias por la entrevista. Le agradezco un buen. Y pues nada, simplemente decir que recuerden que este va a ser un espacio continuo para poderle dar voz a ideas que tengan como un tema ambiental y que realmente ya sean palpables y que sean todo un ejemplo para llevar a cabo, ¿no? Werner, ¿puedes hacer una breve descripción de qué estás haciendo aquí? Ya, pues justo aquí estoy, cuando voy caminando, cuando voy comiendo, todo el tiempo estoy pensando en cómo puedo poner a germinar más semillas. Entonces este es un pequeño vivero que estoy haciendo para justo todo eso que me voy encontrando y todo lo que voy comiendo durante el día, vengo y lo germino aquí. Y la idea con esto es, tener disponibilidad de plantas para poder hacer sistemas agroforestales en donde se integra el bosque con el alimento de nosotros. Súper. Y pues bueno, dense cuenta que una sola persona está haciendo ya un cambio bastante significativo, y si fuéramos muchas más, el impacto sería totalmente distinto a nuestra realidad. Y no necesitas ser biólogo, no necesitas ser ingeniero, no necesitas ser nadie. Así es, pura voluntad, puro agarro la semilla, la pongo y veo qué pasa. Agarro la fruta, investigo, cómo germinarla, y así ir rascándole y poco a poco empiezas a agarrar. No necesitas ningún título de nada. Pues muchas gracias, Werner, eso es todo, y pues nos vemos en la siguiente entrevista.